La política y la economía están más ligadas que nunca en Argentina en estos últimos tiempos. Para hablarnos de esto, lo hemos invitado a Alfredo Eric Calcaño, diputado nacional del Frente para la Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alfredo Eric Calcaño es mi padre, yo soy Eric Calcaño. Eric Calcaño. Pero en realidad lo hacemos esto para confundir, para que todo el mundo se confunda y pasarnos a pasajes de avión. Es el culto de la personalidad, es cierto, existe el culto de la personalidad y lo sufrimos. No está mal. Pero bueno, es cierto, es interesante esta cuestión de mencionar la política y la economía juntos. De hecho, los padres fundadores del pensamiento económico hablaban de economía política, no la separaban. Después, a lo largo del siglo XIX, desgraciadamente se separaron esos dos campos y pareció que la política iba por un lado y la economía iba por el otro, lo cual no le hizo bien a ninguna de las dos. Así que esto de tener una economía, conocer sus reglas, saber cómo funciona y una política que la conduzca, también es parte de lo que es el Estado y lo que es efectivamente el manejo, por ejemplo, de todo lo que se vio en el bloque anterior, de decir, bueno, la negociación, las paritarias, cómo puede avanzar eso. No es negar la posibilidad de la discusión, sino institucionalizarla. En el 2003 había 200 paritarias, ahora más de 1.800. Me parece que se ha avanzado en el diálogo que tanto reclaman algunos sectores de la oposición entre los actores sociales que realmente hacen a la construcción de la Argentina, como los maestros. Comentábamos también, bueno, esta la tenemos a la presidenta de la Nación fuera del país, también en un viaje cruzado por la política y la economía. Por un lado, un gesto que me parece que está alineado con otros países de la región, como es el de preocuparse por la salud de Hugo Chávez, y después yendo a ver oportunidades de negocio en otros países. Bueno, digamos que las dos partes de esta gira, digamos, de estos dos momentos, hay uno que es el reconocimiento a un amigo, a un compañero, como es Hugo Chávez, que Venezuela estuvo al lado de la Argentina en los momentos difíciles, en lo peor de la crisis. Es también este concierto de naciones sudamericanas que se ha armado a través del Mercosur, con la UNASUR. Entonces, también Brasil manda a Marco Aurelio García, que sabemos que es un poco el Sherpa nacional de los brasileños en negociaciones internacionales, Mujica también, Correa, Evo Morales, esos presidentes que se parecen a sus pueblos, como dice Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido, también para notar que los problemas que pueden existir son problemas que se pueden tratar en marcos institucionales. Recordemos que Chávez no solo ganó 12 de las últimas 13 elecciones en las cuales participó, lo cual es un récord interesante, que le daría envidia a más de uno aquí por estas pampas, y que al mismo tiempo siempre se intentó como chavizar la realidad argentina, ¿no? Cuando era la elección de Chávez, se decía, si gana Chávez, entonces Cristina va a hacer tal cosa o tal otra, en una incomprensión de realidades y de procesos históricos y de momentos y de conducciones, que hace que el arco opositor o los que fueron y tuiteaban, ganó Capriles, bueno, era más una expresión de deseos, y la política se hace con realidades. Bueno, hay un sector de la intelectualidad y de la dirigencia argentina que siempre ha estado, a mi juicio, históricamente muy proclive a asociar cualquier proceso argentino a un proceso externo, es decir, cualquiera fuese, si es Chávez hoy o se habla, no sé, de la estalinización de la Argentina. Sí, eso no sé, es evidentemente un gran desconocimiento de Stalin y de lo que significó para la Unión Soviética o en la historia de Rusia. También es una pereza intelectual, es no buscar las categorías que rindan cuenta de nuestra realidad y a veces tratar de hacer un paseo conceptual por Europa y tomar categorías socialdemócratas y decir una izquierda, una derecha, y olvidarse que el peronismo nace junto con, en el mismo momento que Lázaro Cárdenas estaba en México, Raúl Aya de la Torre hacía política en Perú, Getúlio Vargas estaba en Brasil, con los movimientos populares latinoamericanos, es decir, merecen categorías de análisis propias. De lo contrario, es como si nosotros tratásemos de analizar la realidad europea con nuestras propias categorías. Claro, sería tomado como una cuestión de vanidad, pero me parece que hay una cuestión de cierto sector de la intelectualidad, efectivamente, que se explica sobre todo por la pereza, lo cual es una lástima. Sí, quizás quieran reflejarse en un espejo europeo del cual hemos abandonado. Tampoco veo muchos dirigentes europeos que hablen de la kirchnerización de determinados dirigentes de sus países, ¿no? No, pero cuando nos visitó Alexis Tsíparas, que estuvo el
joven líder griego que habla que tiene que hacer como Hércules, primero tiene que limpiar todo lo que se ha hecho para luego tratar de politizar y de repolitizar la sociedad griega. En ese sentido sí se podría decir una cuestión de volver a poner la política como instrumento de transformación de la vida cotidiana, de la discusión, saber si la soberanía reside esencialmente en el pueblo o esencialmente en el sector financiero. Esta cuestión de financiarización de la economía real que no le hace bien a nadie. Entonces, Tsíparas viene, visita Brasil, visita la Argentina y evidentemente no cree que las experiencias puedan ser trasladables, pero sí los hilos conductores, los hilos explicativos, la cuestión de volver a poner al pueblo en la política, que es lo que tratamos de hacer desde 2003, con avances, con retrocesos, con aciertos, con errores. Pero, por ejemplo, con esto de la fragata, que fue así como una cuestión era un clímax. Bueno, hay que pagar a los fondos buitre, porque entonces, si no, se van a quedar con la fragata. Y en realidad lo que hizo la Argentina fue hacer política, en el mejor sentido de la palabra, política de Estado, ir a donde tenía que irse, que era el Tribunal del Mar, demostrar que no se puede embargar un navío de guerra. Y bueno, tomó 70 y tantos días en los cuales nuestra posición prevaleció y podemos tener la alegría y la emoción de recibir a la fragata en Mar del Plata con un marco popular que creo que pocas veces se debe haber visto para este tipo de ceremonias, pero también teniendo en claro que esos fondos buitres, esos paraísos fiscales, esas calificadoras de riesgo conforman una santa alianza financiera internacional que no solo le hace mal a la Argentina a través del tema del juez Griesa, sino que le hace mal a la economía global, sino cómo pueden reestructurar los países su deuda. Si el Estados Unidos, cuando interviene a favor de la Argentina en el juzgado de Griesa, no lo hace únicamente por una amistad que pueda sentir hacia nosotros, lo hace porque si no, entonces ¿cómo se sale de las crisis financieras de ahora en más? Y eso me parece que también es recuperar una visión política que forzosamente tiene que ser global y no sectarizada. Bueno, hablando nuevamente de política, se discutió desde sectores de la oposición la excesiva politización del acto de recepción de la fragata, como que se planteaba, bueno, sin banderías políticas hubiera sido otra cosa, estaban organizados los grupos kirchneristas para ir a recibirla. Quizás son cosas que le tendrían que haber dicho a Guillermo Brown cuando tomó la isla Martín García o cuando se aventuró en la guerra del Brasil a sacar algunas balandras y algunas goletas, a pelear contra una flota mucho más poderosa. No hay que politizar el asunto. Quizás se lo tendrían que haber dicho a Bullard cuando ocupó California en un tiempo, ese corsario del servicio de la República Argentina, o cuando bloqueó el puerto de Manila. No hay que politizar el asunto. Éramos las Provincias Unidas del Sur y estos países centroamericanos que tienen nuestros colores fue porque iba Bullard. Entonces, ¿qué? No había que politizar, al contrario. Los problemas hay que traerlos al campo de la política, al campo de la institucionalidad. Y actos inodoros, incoloros, insípidos solo dan resultados inodoros, incoloros e insípidos. Esa pasión que se vio y se invitó a todo el mundo, también podían haber tenido su parte de pasión. Si se la perdieron, bueno, no es la primera vez en la historia argentina. Bueno, la oposición, claro, había sido convocada para participar y hubiera sido estupendo que estuvieran los jóvenes radicales, los jóvenes del PRO, que hubiera estado, a ver, si eso era precisamente un acto de unión nacional. Y a mí me recordó, si se me permite, la siguiente referencia histórica. Japón, que todos admiramos por su industria, por su cultura, por su gastronomía, incluso que está tan de moda aquí en Buenos Aires, fue un país que durante muchos siglos de su historia vivió guerras civiles de un grado de violencia enorme, ¿no? Basta ver la película Ran, para ver cómo salta el ketchup por todos lados durante toda la hora y media que dura. Pero ninguna facción japonesa que interviene en una guerra civil se alió jamás con un país extranjero para mejorar su situación. Entonces, es también esa cuestión que hay que ver cuánto hubiera servido a determinados sectores más recalcitrantes de la oposición que a la fragata le vaya mal, que la Argentina pierda con Griesa. ¿Hasta qué punto ellos nos llevan adentro esa cuestión de que el gobierno fracase, aunque fracase la sociedad argentina, porque entonces se igualiza el fracaso. Nosotros fracasamos, ustedes fracasaron también, por lo tanto hay una nueva legitimidad que se puede llevar adelante. Y nosotros no le deseamos el fracaso a nadie. ¿Está esa intención? ¿Ustedes ven desde el oficialismo que la oposición apunta más a derrotas
sistemáticas del gobierno que a imponer una agenda propia? Pero no es nuevo. Aquellos militantes socialistas que habían trabajado mucho para el voto de la mujer, cuando fue Eva Perón se opusieron. Cuando fue Perón la que lo llevó adelante, se opusieron. Muchas cosas que se han dictado, muchas leyes que se han dictado del 2003 a la fecha, que incluso podían haber abrevado en el acuerdo opositor también. Era una cuestión de no sé de qué se trata, pero me opongo. Y en el recinto, por desgracia, lo que vemos es un empobrecimiento del discurso político de la oposición que ha pasado del concepto al insulto. Y eso me parece que es más funcional a determinados intereses periodísticos o a blogs o a foros donde se insulta a la presidenta o a nuestra política con el sello del anonimato y en una impunidad bastante grande. Es una lástima, eso empobrece mucho el debate. No se ve una política alternativa, no han logrado ni siquiera construir un candidato como Capriles. Bueno, eso la sociedad argentina de a poco lo va a ir juzgando y eso se va a ir viendo en todos los grandes encuentros electorales que tengamos. Bueno, sobre el rol de la oposición, la impresión que uno tiene es que ha cedido su protagonismo, o ese protagonismo lo han ganado otros actores que no son estrictamente de la política, o que aquellos que son de la política provienen del seno del propio oficialismo. Me refiero concretamente a figuras como Hugo Moyano o muchas veces Daniel Scioli, a quien en varias ocasiones se lo ha visto confrontado. ¿Acaso él no es seguramente el protagonista de estas confrontaciones, pero se ha visto sujeto a confrontaciones o a debates o a cuestionamientos por parte del gobierno nacional? Pareciera ser que lejos de los dirigentes de la oposición o de los partidos tradicionales que están en la oposición, el gobierno tiene que generar opositores en otro lado. De algún modo eso que nos sucede a los peronistas, que a veces tenemos diferentes tendencias dentro del movimiento y uno se opone a otra. Bueno, pero nosotros queremos también que la oposición tenga su lugar, diga sus cosas y presente sus propuestas. También nos parece que determinados sectores de la vida económica, si desean cambios sustanciales, pues que se presenten a elecciones. Nosotros no tenemos otra fuente de poder ni queremos otra que la legitimidad popular. Ahora, es cierto que, por ejemplo, en lo que es la prensa o lo que son los grandes diarios, antes, en otra época de la Argentina, la agenda de lo que se hablaba la fijaban los políticos. Nosotros lo que vemos es que muchas veces basta leer Clarín o Nación a la mañana para saber qué va a decir el arco opositor a la tarde en la sesión. Bueno, entonces, eso es ahí donde uno lo ve. Luego, la cuestión de Hugo Moyano, bueno, hay que saber que llegado a determinado momento en la vida de una persona se dedica por entero a sus genios o a sus demonios, y evidentemente lo que fue el más que paro, el bloqueo, lo que fue una manifestación que no fue demasiado importante, no han dado resultados, no parece representar un sector significativo de la sociedad argentina hoy por hoy. Evidentemente la política es dinámica. Bueno, yo pensaba también, cuando mencionaba algunos de estos actores de la oposición que han surgido o han quedado como verdaderos protagonistas de la oposición en la Argentina, mencionando a Moyano y en algunos casos a Daniel Scioli, se me escapó mencionar algunos medios de comunicación que pareciera ser que también el gobierno los posiciona en ese mismo lugar, en desmedro de otros líderes de opinión. Bueno, pero eso también es una cuestión que se va construyendo y es una dinámica en la que se va dando. No es una si los diarios ocupan el lugar de la oposición, pues pobre oposición entonces. Si efectivamente nosotros leyendo el diario de la mañana sabemos lo que van a decir en el recinto de la tarde, y bueno, entonces ya tenemos más o menos preparadas las respuestas. Es una lástima que se haya perdido ese periodismo partidario que existía. La Nación representaba los intereses más conservadores, la vanguardia era de los socialistas, la protesta era de los anarquistas, estamos hablando de la prensa de los años 20, con esta cuestión de pensar que el periodismo es incoloro, inodoro e insípido, por lo tanto una imposible objetividad que dicta la verdad, ocupan no solo el lugar de una oposición partidaria, sino el lugar de la religión. Y precisamente el trabajo periodístico lo que tiene de interesante es tratar de ser objetivo, que no significa no tomar partido por nada, sino de tomar en cuenta la posición de otros. Es decir, esa es la construcción de la objetividad posible que uno puede tener. Luego, pretender la objetividad es de una vanidad infinita. Es excesivo. Eric Calcaño, gracias por la visita. No, muchas gracias por la invitación.